Vemos que sí están viendo mi pantalla. Sí, Muy bien. En la parte que el día de hoy subí también las tareas que estaban pendientes que ustedes tienen que subir a la plataforma. Les agradeceré por favor que ingresen y las puedan subir, las que ustedes ya tienen realizadas en su cuaderno. La semana pasada nos habíamos quedado precisamente en los compuestos que son terciarios, que serían los ácidos. ¿Estamos? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las sales o ácidos comúnmente eran estos. Bueno, en relación a esto, esos eran unos ácidos oxácidos, era un ejemplo. ¿Qué sucede conforme nosotros vamos perdiendo los hidrógenos según se encuentran en su estado de disociación? Bueno, cuando tenemos esta parte de un estado de disociación, así se van perdiendo los hidrógenos. Conforme se pierden los hidrógenos es como va a adquirir el nombre de esta sal. En este caso, este es un ejemplo, les estaba mostrando la semana pasada, qué sucedía si uno de los ácidos tenía o estaba conformado por más de un hidrógeno. Pues de la misma manera puede ser que este sea perdido dando lugar a los conocidos aniones. No sé si alguien tiene una duda respecto a eso. ¿No? A partir de la pérdida de estos hidrógenos en los ácidos podemos dar dar origen a las conocidas sales ternarias. Dentro de estas sales ternarias pues están las conocidas oxisales, que son sales neutras formadas por la combinación de un metal que actúa en forma de cation sobre un anión. Este anión puede ser el que le da origen al ácido al momento de perder sus hidrógenos. Es la unión de ya sea un grupo hidroxilo, una base o un ácido oxácido y que forma pues una fórmula general como la que ustedes ven a continuación. El OH más el metal más podemos tener el ácido que me va a dar lugar a mí a una oxisal. ¿Qué nombres van a tener estos compuestos? Pues todo va a depender del ácido que le dio origen. Como por ejemplo, si el ácido que le dio origen, sus terminaciones fuesen en ico o en oso, así va a ser como precisamente van a nombrarse. Si es en ico, van a ser ito, y si es en oso, van a ser ato. Entonces, tenemos el nombre del radical en un sistema stock, el nombre del metal seguido por la valencia del metal. Si hablamos de una nomenclatura de tipo funcional, estamos indicando que tenemos el radical más el metal seguido por la terminación ya sea de ico o el oso, pero depende de quién le dio origen. Como vemos el ejemplo de aquí, tenemos esta fórmula. Este sería precisamente que venía de un ácido bromídrico. Como es hídrico, ico, pasa ito. Entonces, tenemos un bromito de cobre 2. ¿Por qué 2? Porque el cobre aquí está trabajando con una valencia de más 2. Y en el sistema tradicional sería bromito cúprico. Tenemos este otro de acá que proviene de un ácido nítrico, por lo tanto sería un nitrato, icoato. Este nitrato se une con un metal, que en este caso estamos hablando de la plata, y está trabajando con un número de oxidación de 1. Si ustedes ven en su tabla periódica, pueden darse cuenta que la plata con qué número de oxidaciones puede llegar a trabajar. ¿Con qué número de oxidación puede trabajar la plata, Wilson Eduardo?
Wilson Eduardo. Wilson Eduardo. Yubisa. Sí, licenciada. ¿Con qué número de oxidación puede trabajar la plata? +1. Con +1. Si está trabajando con +1, por eso el número de valencia es 1. Entre paréntesis, lo que estamos colocando. Entre paréntesis, en el sistema stock se coloca el número de oxidación del metal con el que están trabajando. Ahora bien, en el sistema o la nomenclatura tradicional sería un nitrato argénico o nitrato de plata. Tenemos este otro que sería proveniente del ácido selénico. Entonces, este precisamente perdió uno de sus hidrógenos y se unió al plomo. ¿Y cuál sería el número de oxidación que estaría trabajando aquí el plomo? Damián López. Damián López. Sí, licenciada. ¿Con qué número de oxidación estaría aquí trabajando el plomo? ¿O qué número de oxidación trabaja? Con 5. El plomo. Salvador Olmino. Con 2. Con 2. Entonces, el plomo aquí está trabajando con 2, por eso es que entre paréntesis tenemos el 2. Y su nombre en sistema tradicional sería selenito plumboso. Cuando el metal tiene más de 2 valencias, no se nombra en el sistema funcional. Ahora bien, las sales dobles, que tienen sustitución total o parcial de sus hidrógenos por un metal, ¿qué fórmula van a tener? Van a tener la presencia del metal más el hidrógeno más el nombre del ion que le dio origen, o sea que proviene del ácido. Entonces, estas sales dobles van a ser aquellas en donde los ácidos tienen más de un hidrógeno. Si pierden hidrógeno, bueno, pueden introducir un metal. Si pierden los 2 hidrógenos, pueden incluso introducir 2 metales. Por ejemplo, vemos en esta estructura, desde la fórmula, es sulfuro doble de sodio y potasio. En este caso sería cloruro doble de calcio e hidrógeno. Esas son las conocidas sales dobles. Bueno. Dentro de la nomenclatura, pues tenemos dentro de los cuaternarios las sales ácidas, sales básicas, sales hidratadas y sales dobles. Veamos el primer ejemplo. En las sales hidratadas, pues es precisamente cuando nosotros tenemos una sal y se le agrega agua. Quiere decir que dentro de la fórmula tenemos una oxisal que va a ser, por ejemplo, sulfato de aluminio. Le agregamos agua, sería, bueno, sulfato de aluminio hidratado si fuera una molécula de agua o pentahidratado dependiendo qué número de moléculas de agua podemos tener. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Es hipoclorito de sodio hidratado. Aquí colocamos el sodio, que entre paréntesis 1, ¿por qué? Porque el sodio solamente trabaja con un número de valencia, por eso es que solamente tiene 1. Y en el funcional sería hipoclorito sódico hidratado. Ahora bien, si veamos esta otra fórmula, vemos que tiene 2 moléculas de agua. Por eso le llaman perclorato de magnesio 2, porque el magnesio está trabajando con valencia
acá 2, pero digamos, Esler Danilo. ¿El magnesio con cuántos números de oxidación puede trabajar? Aparte del 2, que es el que tenemos aquí. ¿No sería con -2, licenciado? Yo le pregunto con cuántos números de oxidación puede trabajar el magnesio, según su tabla ¿Sería periódica. +2? ¿Y qué otro? ¿Solo con ese? Yo digo que sí, licenciado. Salvador Olmino. Solo con 2. Solo con 2. Y hidratado sería dihidratado. Veamos a ver, en el sistema funcional sería perclorato de magnesio dihidratado. Este otro que está aquí sería nitrato de cobalto. ¿Cuántos números de oxidación puede trabajar el cobalto en su tabla periódica? ¿Elani? ¿Está Elani? Sí, con +2 o ¿Y con qué +3 otro? y +4. 3 y 4. Bueno, Ajá. aquí precisamente, si ustedes se dan cuenta, está trabajando con 3 y está uniéndose con 5 moléculas de agua. Por lo tanto, sería nitrato de cobalto 3 pentahidratado y en su sistema funcional nitrato cobáltico pentahidratado. Este otro que vemos acá, que sería el fosfato de calcio, que sería con 10 moléculas de agua, fosfato de calcio decahidratado o fosfato cálcico decahidratado. Estas precisamente son las fórmulas, su sistema stop entre paréntesis, y el tradicional no hubiese sido necesario el colocar los números de oxidación entre paréntesis. Las sales dobles. Cuando tenemos estas sales dobles, por ejemplo, si tenemos un ácido sulfúrico, que sería H2SO4, tendría 2 hidrógenos para poder sustituir, y esos 2 hidrógenos fueron sustituidos por el litio y por el potasio. Por el tanto, se llamará sulfato de potasio 1 y litio 2. Y en el sistema funcional sería sulfato potásico y lítico. Vemos este otro que sería el ácido telúrico, que le dio origen a esta sal. Sería ácido telúrico H2TeO4. Pero vemos que se une a un bario y a un berilio. Entonces, en este caso sería telurato de bario 2 y belirio 2, o telurato bárico y berílico. Tenemos este que sería un ácido que le dio origen también, que sería la formación de la sal. El ion precisamente es el ion sulfito. Que al momento de unirse con sodio y potasio sería sulfito de potasio 1 y sodio 2, sulfito potásico y sódico. Tenemos este ácido fosfórico que pierde precisamente 2 de sus hidrógenos y se une con sodio y con cobalto. Tenemos estas sales ácidas que se obtienen sustituyendo las partes de los hidrógenos en un ácido oxácido por un metal que dé origen cuando se encuentran pierden estos hidrógenos y están en su forma iónica. Sulfato de hidrógeno, por ejemplo acá, ácido sulfúrico el que le dio origen a esta fórmula. Pierde nada más uno de sus hidrógenos, por lo tanto todavía se encuentra en su estado ácido. Sería sulfato ácido de potasio o sulfato ácido potásico. Igual que, como vimos, el otro que se sustituía sus 2 hidrógenos en el ácido telúrico, por lo tanto acá estaría ácido, telurato, diácido porque todavía tiene uno de sus hidrógenos de bario, o conocido como telurato diácido bárico. Veamos este otro
que sería el sulfito, ácido de sodio. Este otro sería el cromo, que de origen, sería un ácido percrómico, sería cromato diácido de estroncio. Eso significa cuando precisamente vemos que tiene más de uno o dos hidrógenos, y también cuando el metal tiene dos números de oxidación diferentes. Tenemos las sales básicas, que en estas sales básicas ya estaríamos hablando que tenemos un grupo OH ingresado dentro de la sal. Por ejemplo, sulfato básico de potasio, que sería telurato dibásico de bario, sulfato básico de sodio, cromato dibásico de estroncio. Pero todo depende de la cantidad de OH que estén ingresando dentro de la fórmula. Ahora veamos estos ejercicios. ¿Quieren que los practiquemos? ¿Sí? Sí. Sí, licenciado. Sí. Bueno, aquí les tenía un breve resumen de lo que habíamos estado empezando a ver con las... de qué le da origen a cuál. Tendríamos precisamente los óxidos acá básicos, que proveníamos de un metal más oxígeno que nos daba un óxido básico. Después teníamos que al momento de unirse con agua, pues formaban los hidróxidos. Tenemos un óxido ácido que al momento es precisamente o proviene de un no metal con un metal más el oxígeno, y que este nos puede producir lo que se conoce como un óxido ácido, y que este al momento de mezclarse con agua pues nos va a dar un ácido. En estos en estos no metales se recordarán ustedes que estaba incluido pues el manganesio, el cromo, y también había otro. ¿Cuál sería el otro el otro metal que también lo podíamos tomar en cuenta para formar un anhídrido? Porque estos que están acá son también conocidos en el sistema Stock como los anhídridos. Y estos sí como los óxidos. Ambos son óxidos, ¿verdad? Pero la diferencia sería que ya en el sistema tradicional conocidos como los anhídridos. Luis Alarcón, aparte de los no metales, están dentro de las excepciones también los metales, pero había unos en excepción. Estaba el manganeso, el cromo, ¿y cuál era el otro? Que también Permítame, licenciada, solo... Sí. ¿Sí me escucha, Luis? Sí, licenciada, solo estoy revisando. Yo lo apunté. Ahora.
Es el vanadio. ¿Sí? Ese sería el otro que está incluido dentro de los que pueden formar anhídridos a pesar que son metales. Siempre recuérdense que estos iban a ser cuando su valencia con la que estaban trabajando debe de ser arriba de 4. O sea, tiene que ser a partir de 4 en adelante. ¿Sí? Sí, me captaron eso, ¿verdad? Bueno, cuando a partir de ellos ya entonces teníamos precisamente los hidróxidos, después ya teníamos los ácidos. Ahora bien, con los ácidos, los hidróxidos, era donde ya teníamos los OH presentes. Los OH se recordarán ustedes que eran el OH o el ion hidróxido es negativo y este precisamente pues al momento de unirse con un metal. Ahora los que son un poquito más complejos estaríamos hablando de los que nosotros conocemos como los ácidos, que ya vamos a tener los números que tienen H más dentro de su concentración. Van a estar valorados los H más o también conocidos como iones hidróneo en relación a los ácidos, ¿verdad? Estos son otros que precisamente también los podemos encontrar, porque esto es lo que mide, lo que ustedes ven acá es lo que precisamente vamos a tener y lo que mide un potenciómetro, que son las concentraciones de estos iones, tanto del OH como del H+. Eso es lo que le interesa, es lo que nosotros medimos a través de los potenciómetros. Entonces, en el caso, por ejemplo, si hablamos de un anhídrido, ¿qué les digo? ¿Cómo se llama este anhídrido Yubisa? ¿Cómo se llama este anhídrido? ¿Yubisa me escucha? Sí, licenciada. ¿Cómo le llamamos a este anhídrido? Bueno, si no, pues no veremos. 2 por 2 seríamos menos 4. Y aquí sería la carga de 0. Un número que multiplicado por 1 me dé más 4, pues más 4. Entonces empezamos 1, 2, hipo oso, 3, 4 oso, 5, 6 ico. Entonces ese sería un anhídrido. Si es su 3, 4 es oso. Sería sulfuroso, ¿no? Así es. Sería un anhídrido sulfuroso. Pues este anhídrido sulfuroso, si al momento que yo le agrego agua, me va a dar lugar a lo que es conocido como el ácido. Entonces, el ácido se recordará, primero va el hidrógeno, seguido del no metal, seguido de un oxígeno. Entonces vemos como él precisamente tiene dos hidrógenos, que son estos que están acá, por eso es H2, seguido del no metal, como dice la fórmula, que sería el azufre, es un azufre el que está, y seguido de oxígeno. Pero
Ojo, con el oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay? Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. Entonces, 2 más 1, estamos hablando de 3. Entonces sería HSO3. Entonces sería un anhídrido sulfúrico, solo le antepongo la palabra ácido. Entonces, ¿cómo se llamaría? Ácido. ¿Ácido qué? A ver, Luis Alarcón. Ácido sulfuroso. Sulfuroso. Ácido sulfuroso. Ese sería el nombre. Entonces, si pasamos a la parte en donde, bueno, vemos en este caso, veamos con cloro. Si tenemos ¿cómo se llama este? ¿Catarino? Este anhídrido. ¿No? Luis Alarcón. Creo que es dióxido de cloro. No, este es un anhídrido. ¿Por qué es anhídrido? Porque recuérdese que es una columna par con número de oxidación par, es anhídrido. Columna impar con número de oxidación impar es anhídrido. Cuando son diferentes, sí sería óxido. Pero aquí sería -2. Estamos hablando de 0. Un número que multiplicado por 2 me dé más 2, pues sería +1. ¿No? ¿Es monóxido de dicloro o no? No. 1, 2, hipocloroso. No es monóxido, es anhídrido. ¿En qué columna está el cloro? ¿En qué columna está el cloro? Yuvisa, ¿en qué columna está el cloro? 7. 7. Es número impar, ¿verdad? Por lo tanto, su número de oxidación. Por lo tanto, el número de oxidación debe de ser impar también, para que me dé un anhídrido. Si estuviese trabajando con número de oxidación par, ahí sí le daría un óxido. Entonces, aquí ya tenemos la fórmula general, para decirlo, de lo que es el ácido sería el hidrógeno más el no metal seguido del oxígeno. Veamos hidrógenos, tiene 2 hidrógenos, que es lo que está aquí, seguido del no metal, que es Cl2, y veamos cuántos oxígenos, seguido del oxígeno. Aquí tenemos un oxígeno y aquí tenemos otro oxígeno. Estaríamos hablando de 2 oxígenos, entonces son 2. Pero esto sí tiene una simplificación. Los números son divisibles. Es divisible el 2, es divisible este 2 y también es divisible este 2. Entonces, como son divisibles dentro de sí, estaríamos hablando que la fórmula sería HClO. ¿Y cómo se llamaría o cómo le llamaríamos a este anhídrido? Siempre se antepone la palabra óxido seguido del nombre del anhídrido que le dio origen. Óxido, óxido no, pero ácido. Estoy pensando bien. ¿Cómo se llamaría? ¿Ácido? Hipocloroso, quizá. Hipocloroso. Ese sería el nombre que le daremos origen. Bueno. Ahora, ¿qué sucede con lo que hemos estado viendo, que son las sales ternarias, cuaternarias, etcétera? Todos, absolutamente todos los ácidos forman este tipo de iones. ¿Sí? Entonces, cuando forman este tipo de iones, tenemos, por ejemplo, si hablamos del ácido perclórico,
Yo ya estoy viendo que es un ácido perclórico. La terminación de la palabra ico y per. Quiere decir que el cloro, ¿con qué número de oxidación está trabajando? 1, 2, hipo-oso, 3, 4, oso, 5, 6, ico, 7, perico. Entonces el número de oxidación del cloro aquí sería, ¿de cuánto? De 7. 7. De 7. Entonces vendría de un anhídrido perclórico. ¿Y cuál sería el anhídrido perclórico? Cl2O7. Ese sería el anhídrido. Más el agua, ¿por qué? Porque ya tiene la palabra ácido. Entonces, como ya tiene la palabra ácido, estamos hablando L2, 7 más 1, aquí estaríamos hablando de 8. De 8 oxígenos. Pero estos son divisibles dentro de sí, este 2 y este 8. ¿Estamos claros? Entonces sería un ácido perclórico. Ahora bien, este ácido perclórico puede llegar a perder uno de sus hidrógenos. Y cuando pierden este hidrógeno en disociación, que es lo que nosotros medimos en el potenciómetro, pues me va a dar origen a un ion. Y en este caso el ion sería, como está perdiendo un hidrógeno, menos. Entonces este hidrógeno se va o queda en disociación en el medio. Y nos queda este ion. Entonces aquí viene el caso. Por ejemplo, si el ácido que le dio origen, su terminación es oso, el ion va a terminar con la palabra ito. Si el ácido que le dio origen, su terminación es ico, cuando pase a ser ion, va a ser ato. Ato. Entonces, si se recordarán, la terminación de este ion, o este ácido, perdón, su terminación es ico. Y como su terminación es ico, quiere decir que el ion que le dio origen, o el ion que está ahorita, su terminación sería ato. Entonces pasamos de un ácido perclórico a un ion perclorato. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cuándo se da eso, Lick? Cuando está en disociación. Por ejemplo, si ustedes dentro de su fórmula, por ejemplo, ven este compuesto, SO4 menos 2. Esto sería un ion. Y este menos 2 a ustedes, ¿qué les quiere decir? Que el ácido que venía o que le dio origen a él, precisamente es venía con 2 hidrógenos. Ese sería el ácido original. Pasó a ser un ion. Y estos iones, como tales, como tienen esta carga negativa, ¿qué van a hacer? Van a ser muy electrofílicos, quiere decir que tienen muchos electrones, que recuerdan ustedes que carga negativa significa electrones para ellos. Por lo tanto, van a buscar una carga positiva. ¿Y quiénes van a ser los que van a tener cargas positivas? Van a ser los metales. Y estos iones van a unirse a un metal. ¿Sí? Entonces, en disociación, estos ácidos, como por ejemplo, vamos a poner ejemplo, el HNO3, vamos a ver, H2SO3, H2SO3.
Por ejemplo, el HBRO. Estos en disociación pierden sus iones H+, o están disociados. Quiere decir que aquí, por ejemplo, puede perder un hidrógeno, aquí puede perder 2 hidrógenos y aquí puede perder uno de sus hidrógenos y adquirir unas cargas o pasar a su forma iónica, cargas negativas, que en este caso, como es un hidrógeno el que está perdiendo, pasa a formar un ion. -2 y el BRO-. Pero en este caso, por ejemplo, que vemos acá el H2SO3, que sería el ácido sulfuroso, puede perder sus H+ de forma parcial. Por ejemplo, H2SO3. Él puede venir y decir, bueno, parcialmente puede pasar de esto a lo que es un HSO3 menos, y también puede adquirir esta de otra forma, -2. Por lo tanto, él después puede unirse a un metal, que dan origen a lo que se conocen o lo que estábamos viendo como las sales ternarias. Estas sales ternarias, pues entonces ya aquí ya tenemos las oxisales neutras, sulfosales, selenisales dobles, dobles ácidas, dobles básicas, porque estas cargas que ustedes ven acá son las que le dan la capacidad de unirse a grupos que tengan cargas parcialmente positivas, porque ellos tienen cargas parcialmente negativas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues continuemos con este mismo ejemplo. Por ejemplo, este ion. ¿Qué puede pasar acá? Podemos venir y que a él se le una precisamente un sodio. ¿Sí? Entonces forma ¿qué sería? ¿Cuál sería el nombre de este? Primero tenía un nombre que era ácido sulfuroso. Vamos a ponerle acá. Ese sería el ácido sulfuroso. Y él pues formó el ion, que sería, si su terminación es oso, ¿qué le correspondería? De oso pasa a hito. Hito. Ajá, así es. De oso pasa a hito. Entonces, como ya pasa a hito, este ion sería sulfito Ácido ácido, porque todavía sulfur. tiene este ion acá. Este que está aquí sería un sulfito ácido, porque aún tiene esto, por eso todavía es ácido. Este que está aquí sería, sí, un sulfito, o un ion sulfito, porque aquí ya no tiene ninguno de sus iones H+. Pero, sí, ninguno de los dos. Pero, por ejemplo, acá, como todavía tiene ácido, entonces sería un sulfito ácido de sodio. ¿Sí? Ácido de sodio o sulfito ácido, sí, sulfito ácido de sodio. Ahora este que está acá, si yo vengo y lo combino, den un ejemplo, por ejemplo, con hierro. El hierro con
¿Cuántos números de oxidación trabaja? Con 2. Que sería el 2 y el 3, ¿verdad? Entonces, si lo combinamos con el 2, estaríamos hablando sulfito. ¿Sulfito qué? Ferroso. Y si fuese con 3, si lo combináramos con hierro más 3, ¿cómo quedaría la fórmula? 2 que proviene del ion, SO3, 3. ¿Por qué? Porque este 3 es este 3 y este 2 es este 2. Y se llamaría como sulfito férrico. Ya no me cabe acá. Vamos a poner acá. Sulfito férrico. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Todo eso va a ocurrir cuando haya disociación, ¿verdad? Cuando ustedes ocurren disociación, bueno, aquí como lo único que estamos viendo es nomenclatura, ¿verdad? Es lo que les quiero indicar. O sea, si ustedes ven cómo nombrar y encuentran esta fórmula en algún lado, que es el ácido sulfuroso, ustedes ya lo van a saber nombrar. Si encuentran este otro que está aquí, ustedes ya van a saber que esta H que está acá significa un ácido, entonces sería sulfito o ácido de sodio. Ya si está en disociación o no está en disociación, etcétera, eso se ve más adelante al momento de calcular los pHs. O sea, ahorita no, centrémonos en nomenclatura. ¿De dónde vienen? ¿Quién les dio origen? ¿Cómo se llaman y por qué están esos números y las letras, verdad? A eso nos tenemos que basar. ¿Sí? ¿Entendimos? ¿O tienen dudas? ¿No? Ahora bien, con las sales dobles. Bueno, estas sales dobles, pues allá estaríamos hablando de cuaternarios, es lo que esto es una sal doble, le hablan a esto. Esta es la sal doble. Eso le da a la sal doble. Y esto que está acá serían los conocidos cuaternarios, que tiene oxígeno, ternarios también, entra entre los ternarios, y estos son conocidos como cuaternarios. Ahora bien, con las sales básicas, para ustedes poderlo nombrar, o cómo saben, como cuando es una sal básica o es una sal ácida, pues es cuando tiene sus iones H+. Es ácida y cuando tiene sus iones OH-, quiere decir que es de tipo básica. Por ejemplo, si dicen ustedes, dentro de la nomenclatura les coloco, por ejemplo, este nombre. Nitrato básico de potasio. ¿Cuál sería la fórmula? Pues entonces empecemos a ver. Nitrato. Terminación ato. ¿De dónde proviene? De ICO. De ICO.
de ICO. ¿Y quién le daría origen entonces? El ácido nítrico, ¿verdad? Entonces tenemos el NO3, porque el ácido nítrico sería HNO3, ¿verdad? Básico quiere decir que tiene un OH, y potasio, pues tiene potasio dentro de su estructura. Pero si ustedes se recordarán, se escribe de derecha hacia izquierda y se nombra de izquierda hacia derecha. Entonces empezamos, nitrato básico de potasio. Entonces, nitrato básico de potasio. ¿Sí? ¿Y cómo le llamarían ustedes a este? ¿Cómo le llamarían? ¿Cómo le llamarían? ¿Luisa? Sería un nitrato. eh, Disculpen que me haya salido. Luisa, pues sí, ¿cómo se llama? ¿Sí me escucha? Sí, ¿verdad? Sí me escucha. A ver, eh, Salvador Olmino. No sé, licenciada. Luis Alarcón. Freddy levantó la mano. No es ácido nítrico básico de No, porque estaríamos bismuto. quitando el ácido. Ah, entonces sería, Sí, sería nitrato dibásico de... oh ya, ¿Cómo se llamaría? sería nitrato básico de bismuto, ¿no?
Lick tiene apagado su micrófono. Me vinieron a buscar. Entonces sería un nitrato dibásico de bismuto. Ese sería el nombre. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Siempre que miremos el NO3 será nitrato, ¿verdad? Sí, es un nitrato. O sea, recuérdense que este es el ion nitrato que se forma, que viene del ácido nítrico. Ven ustedes el OH, quiere decir que es básico y seguido del nombre del metal. O sea que siempre que encontremos OH va a ser básico. Sí, si encuentran solamente un H, es un ácido. Por ejemplo, sulfato ácido de bismuto, pues en este caso. Si encuentran un H metido entre la forma, es un ácido todavía. Si encuentran un OH, sigue siendo básico, pero es porque se une precisamente a este ion. Es este ion. Esos son conocidos como iones. Como por ejemplo este otro es un ion también. Este es un ion también. Entonces, si dentro de la fórmula, por ejemplo, ustedes todavía encuentran un H, quiere decir que sería sulfeto ácido de sodio o sulfito sodio-potasio. ¿Por qué? Porque este 2 que está acá le da la capacidad ya sea de ingresar un H más, ya sea de ingresar un OH menos, o también puede ingresar un metal, en este caso. Entonces, si tienen dudas o preguntas, si no, concluimos por hoy y pueden trabajar hacer su hoja de trabajo y continuamos el día de mañana. ¿Quién levantó la mano? Yo, licenciada, Sí, dígame. disculpe, no sé si nos podría pasar los ejercicios que había de la hoja de trabajo. ¿De esta de ahorita? Sí, la De la hoja de presentación trabajo que... 4, la 5, la 6. Ah, la hoja 4, 5 y 6, se recordarán que esas ya las estaban ustedes trabajando en su cuaderno. Eran unas tablas que teníamos anteriormente. Que le voy a pasar ahorita, le voy a pasar la presentación y de ahí pueden ver nuevamente esas tablas. Por favor, Esas licenciada. ya las habían realizado, si no mal me recuerdo. ¿Está bien? Concluimos la clase por hoy. Barco Koch ha levantado la mano, dígame. No se me vayan a ir que tengo que tomar foto también. Se me resbaló el dedo, licenciada. Ah, va. Entonces solo no me cuelguen, Disculpe. solo necesito tomar foto nuevamente porque Ok. si no me comen viva por esa parte. Entonces, no me van a colgar. Bueno, yo les estaría mandando ahorita la presentación. Bueno, se supone que ya tendrían que haber hecho las hojas de trabajo. Lo que no había habilitado era la plataforma para que ustedes pudieran ingresar. Esperaba que ya las tenían. ¿Se recuerdan que yo les dije, les voy a habilitar y así aprovechan y suben las tareas que tengan pendientes de nomenclatura? Pero como ahorita ya avanzamos, les voy a mandar ahorita la presentación y basado en esa presentación, ustedes trabajan esta hoja de trabajo y las anteriores que ahí mismo están en esas tablas. ¿Dudas, preguntas? Si no existe ninguna más, concluimos por el día de hoy. Sí, licenciada. Bueno, feliz noche.